colecficción como un proceso conjunto de la creación. Y después de su impresionante discurso, vamos a pasar entonces ahora a la respuesta de la doctora Rosa Tezanos Pinto. Por favor, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alistair. Y tal como con Germán Carrillo, es para mí un verdadero honor estar esta tarde con ustedes dando respuesta a este estupendo discurso de nuestra nueva académica. Por varias décadas se especuló acerca de los conceptos de autoficción, autor, persona, personaje y lector, sin llegar a la visión original e incluyente que ha presentado la doctora Priscila Gac-Artigas esta tarde. Así, hemos escuchado en su sobresaliente discurso que el término colecficción, acuñado por ella en el año 2017, encarna, y cito, una nueva modalidad de contar realidades y ficciones, de relatar y reconfigurar historias. Los escritores de colecficción poseen además el reto de unir su yo y vivencias en una lectura que sea, como nos dice nuestra académica, un acto de creación en el cual el lector espectador sea parte y partícipe de la reconfiguración de una historia en su dimensión tempo-espacial. En un sucinto recorrido por la autoficción, para poder enlazarla con la teoría de la colecficción presentada por la doctora Gac-Artigas, se podría abordar el tema desde su explicación más sencilla. Esto es, un texto híbrido donde el escritor tiene como propósito recrear su vida utilizando la narración. García Gallego indica que toda autoficción tiene que tener elementos autorreferenciales y un enfoque centrado en la autocreación del escritor y no en la creación de otros yo. Para Manuel Alberca, la autoficción es autobiografía, un poco novela y un punto medio al que él designa como el centro autoficcional. Por supuesto, estas y muchas otras perspectivas sobre la autoficción tuvieron como punto de inicio la publicación de Fields de Serge Dubrovsky en 1977 y su invención del vocablo autoficción, que para Dubrovsky era narrativa de ficción, autobiografía y espacio donde el nombre del autor y el nombre del personaje principal son uno mismo. Philippe Lejeune, con su libro El pacto autobiográfico, ampliaría el tema y concebiría un compromiso entre autor y lector. En ese caso, el escritor se compromete a decir la verdad y el lector a aceptarla. Este planteamiento se enriquecería más tarde con su libro de 1980, Yo soy un otro. Sin duda, en este recuento, tampoco podemos obviar los debates de Roland Barthes y Michel Foucault sobre la muerte del autor. Entonces, desde las décadas de los 60 y 70, los estudios acerca de la autoficción han sido múltiples y han sido conectados con escritores de todo tipo de creación, desde Luciano de Samosata, en la Grecia clásica, al autor del Lazarillo de Tormes, o a Larra, considerado este último el inventor del periodismo del yo. Tal vez Colonna sintetiza mejor lo que es la autoficción para la doctora Gac-Artigas. Y cito, autoficción es una obra literaria en la que el autor se inventa una personalidad y una existencia conservando su identidad personal bajo su verdadero nombre. Pero luego la pone más compleja al anexar referencias biográficas, referencias reflexivas, de perfil especular, figurativas o fantásticas. Los trabajos del escritor Gustavo Gac-Artigas patentizan las mencionadas características, además de la metalipsis. En palabras de Genet, la metalipsis sería cualquier enunciado acerca de sí mismo. Por tanto, una vuelta al mundo íntimo del autor y una entrada a su universo ficcional, el primero extradigético por definición y el segundo intradigético por su ficción.
Por otro lado, una fuerte presencia de la metaficción en la literatura responde también a la crisis del personaje narrativo y a la reconstrucción del yo autobiográfico, con un específico deseo de incluir una voz reflexiva que le permita construir al yo un lugar discursivo que le pertenezca y no le pertenezca al autor, o le pertenezca de una forma diferente a la referencial. O como dice Varela Portela, una voz figurada desde un lugar donde fundamentalmente se despliega la solidaridad de un yo pensante y un yo narrante. El punto de vista de la argentina Leonora Fuchs sobre biografía es fronterizo con las conjeturas sobre autoficción trabajadas por la doctora Gaca Artigas. Arfuch la ve como un horizonte de inteligibilidad y no una mera sumatoria de géneros ya conformados en otro lugar. Es decir, un espacio donde la heterogeneidad e hibridación de la expresión del yo tienen múltiples manifestaciones que no se pueden encasillar. Como ejemplo, podríamos citar el cuento Las babas del diablo, de Julio Cortázar, en donde el autor, biógrafo y artista de la fotografía hace descubrimientos sorprendentes que poco a poco involucran al lector en la historia y en el enojo ante un posible acto abominable. Pero la doctora Gaca Artigas va más allá de aquel pacto autor, biógrafo, lector. Para ella, hay un número de trabajos literarios de distintos géneros y producciones artísticas que transgreden lo biográfico y autoficcional. En otras palabras, sobrepasan el enamoramiento con el yo autorial, con el yo personaje y el yo biográfico para incorporar los discursos de muchos. Esta fusión se hace tanto a nivel estético como político. Dice la doctora Gaca Artigas, los recursos discursivos predominantes y el objetivo estético y político subyacente en esta nueva modalidad de creación pueden ser codificados bajo los siguientes parámetros: transgresión, pluralidad, polifonía y experimentación. En 1975, Roland Barthes, con su libro Roland Barthes, por Roland Barthes, llamaba la atención por una autobiografía presentada en tercera persona, pero que anexaba, y cito, imágenes de su álbum de fotos profesional y personal. Podríamos señalar que en el caso de Bach, el autor todavía estaba ensimismado en su yo. La propuesta de la doctora Gaca Artigas se fija en productos literarios del yo, pero del yo transgresor, innovador e integrador, como se presenta en la obra de Gustavo Gaca Artigas, que, como bien propone ella, sustituye el individualismo característico de la autoficción por un, y cito, artivismo colectivo que surge de la conciencia de los autores y artistas de la urgencia de responder con el arte a situaciones de crisis social. Pero es justamente en su discurso de investidura donde la doctora Gaca Artigas ejecuta un modelo de autobiografía y un pacto con nosotros, los oyentes de hoy. Después de presentar con elocuencia los fundamentos de su marco teórico, o como ella lo llama, su más reciente arteria de investigación literaria, nos pide una pausa. Y en un brillante giro, inicia el relato de su intrahistoria. Nos pide que veamos, entre comillas, a la pequeña Priscila en Bayamón, en ruta al Colegio Cervantes, e involucrándonos nosotros en la descripción que nos ha solicitado, vislumbramos a esta niña precoz que intuye cómo el estudio, las letras, el conocimiento sabrán llenarla de dicha como el amor de los suyos. Nos arrastra en breves recorridos a la Francia de sus estudios, a Chile, intercalando en el relato poemas de Burgos, Mistral, Neruda y Barburo, con los sonidos y profundidad de Yupanqui, Sosa y Serrat. Como oyentes, hemos participado entonces en el proceso de la autocreación
y de la participación activa del lector-espectador. Nos dice la doctora Gaca Artigas al respecto, y cito: de este modo, el lector-espectador es llamado a utilizar sus memorias, su imaginación y sus sueños para superar la realidad y reconfigurar junto al autor una colecficción sintetizadora que sobrepase los límites de mi historia para convertirse en nuestra historia. Hemos irrumpido así en lo que Calzón Gracia llama la metalipsis de Genet, un recurso al menos figural, pero en ocasiones ficcional, de esa peculiar relación causal que une en alguna de esas direcciones al autor con su obra o de forma más general al productor de una representación con la propia representación. Pero si recordamos bien, una de las esferas de la metalepsis es precisamente que, y cito a Calzón Gracia, convierte a los autores en héroes de su historia, como Michel, el personaje de Las babas del diablo, que termina salvando de la caída al adolescente parisino. La doctora Gaca Artigas, en un juego de maravillas, ha exigido la presencia de su yo real y biográfico. Y nosotros, hoy presentes en esta ceremonia, aceptamos el pacto y completamos su historia al ficcionalizar lo que nos narraba como autora, biógrafa, personaje y heroína. Heroína que supo transgredir sus límites con una trayectoria de excelencia que hoy reconocemos y aplaudimos. Como hemos esbozado, los estudios sobre la autoficción han sido profusos. Ana Laguna Martínez y Julio Prieto son los que más se han acercado a crear algo similar al concepto de colecficción de la doctora Gaca Artigas. Diríamos que sus interpretaciones han sido hipótesis, una clase de pre-colecficción. Por ejemplo, Julio Prieto dice, como si al leer un determinado pasaje, un epígrafe, un capítulo específico, percibiéramos su desplazamiento por el texto que estamos leyendo, a la vez que intertextualmente percibiéramos la historia cultural y literaria, ese alucinado espacio de una vida escribiéndose y de una escritura vivida que destella oscuramente en las treguas de esa trama textual y subjetiva. Fin de cita. Ideas afines estas a las de la doctora Gaca Artigas, pero que Prieto no nomina, no ofrece un nombre como el de colecficción. Ana Lagunas Martínez sí trata de darle un calificativo y enfatiza, como la doctora Gaca Artigas, que la autoficción solo puede construirse a partir de una implicación tanto del autor como del lector, dado que es horizonte de expectativa de este último, donde se suscitan las dudas acerca de la realidad o virtualidad del relato propuesto. Entonces, a diferencia de colecficción, Laguna Martínez utiliza la palabra transducción para dilucidar escrituras autoficcionales en las que se superponen las capas transtextuales que el lector es capaz de distinguir. La versión de la doctora Gaca Artigas es no solo más novedosa que las de Prieto y Laguna Martínez, sino más abarcadora por los niveles plurales que identifica en escritores determinados y porque estos, de iniciativa propia, aventuran transformaciones estéticas y políticas. Hemos visto ya el impacto de sus ideas en el libro recientemente publicado y mostrado por Germán hace unos momentos, Colecficción, sobrepasando los límites de la autoficción, donde estudiosos de Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Hungría y México han colaborado con importantes artículos sobre este concepto. Doy la más afectuosa bienvenida a nuestra admirada colega, amiga y flamante académica, la doctora Priscila Gaca Artigas. Su pensamiento de vanguardia, mostrado fehacientemente en su teoría de colecficción, se adelantó en 2017 a las nuevas y más inclusivas discusiones que se tienen hoy sobre autor, ficción y lector, y sobre un yo autorial que busca al otro o a la otra,
pero cuya meta es el diálogo con un integrador y conciliador, nosotros. Muchas gracias. Muchas